Madison, no vas a creer esto. Hay hombres y mujeres desconocidos viviendo en tu casa, la que supuestamente estaba desocupada. Por favor, llama a la policía de inmediato y ven a la propiedad ahora mismo. Al escuchar la voz temblorosa de mi abogado, Michael Turner, resonando en mi oído, instintivamente pisé el freno. Las llantas chillaron con fuerza, levantando grava en la empinada carretera de montaña en Carolina del Norte. El corazón me latía con violencia en los oídos y sentí como mis dedos, aferrados al volante, se ponían blancos por la tensión. La propiedad en cuestión era una hermosa casa tipo Aframe, escondida en lo profundo de las montañas, cerca de Asheville. La había heredado de mi querida abuela, L. Janer. Para una inspección final antes de ponerla en venta, había enviado a mi abogado de confianza, Michael, antes que yo. Pero lo que regresó fue un informe tan alejado de la realidad que parecía absurdo. Ocupación ilegal. ¿Extraños viviendo ahí? ¿De qué hablas, Michael? La casa debía estar cerrada con llave. Las cerraduras fueron cambiadas por un nuevo cerrojo. Cuando intenté abrir con la llave de repuesto, salió un hombre desconocido y me gritó: «No entres aquí sin permiso. Esto es allanamiento». Estaban tomando vino en el sillón de la sala, viendo televisión y tratando el lugar como si fuera su propia casa. Esto no es una situación normal en absoluto. El miedo y la confusión eran inconfundibles en la voz de Michael. Con las manos temblorosas, terminé la llamada y marqué 911 de inmediato. Esto es una emergencia. Hay personas sospechosas ocupando ilegalmente mi propiedad en las afueras de Asheville. Por favor, envíen oficiales de inmediato. Voy para allá ahora mismo. El tiempo es crucial. Mientras le explicaba la situación a la operadora, pisé el acelerador a fondo. En cuanto llegué y abrí la puerta, una escena increíble apareció ante mis ojos. Ahí estaba mi abogado, Michael, sujetando documentos con expresión confundida. Dos policías con los brazos cruzados, bloqueando el paso con una presencia intimidante. Y, de manera increíble, mi hermana menor Yasmín y su esposo Ryan, parados ahí como si fueran los verdaderos dueños de la casa. En el instante en que Yasmín me vio, en lugar de disculparse, soltó un suspiro exagerado a propósito. ¿En serio llamaste a la policía por algo así? Es exagerado, ¿no crees? Por fin estábamos relajándonos como pareja y tú arruinaste todo el ambiente. ¿No puedes respetar la privacidad de tu propia hermana? Yasmín habló con irritación mientras giraba con calma una copa de cristal en su mano. Era una pieza antigua, una de las pocas en el mundo que mi abuelo le había regalado a mi abuela. La que está siendo ridícula eres tú, Yasmín. ¿En qué demonios estabas pensando? Esta es mi propiedad. Cambiar las cerraduras y mudarse sin permiso es ocupación ilegal descarada. Mi grito fue interrumpido por la risa burlona de Ryan, que estaba a su lado. ¿Ocupación ilegal? No digas cosas que suenan tan feas. Solo estamos aprovechando de manera eficiente los bienes familiares. Tienes varias casas, ¿no? Posees 5 propiedades y esta estaba vacía. Entonces es normal que dejes que tu hermana y su esposo, que no pueden pagar renta, se queden aquí gratis. Acaparar todo para ti no está bien, Madison. Yo nunca dije que se las iba a prestar. ¿Qué pasó con su departamento en renta? Ah, ese lugar. Cancelamos el contrato el mes pasado. Aquí no se paga nada y el aire es increíble. Incluso ya estamos por cambiar nuestro domicilio oficial a esta dirección. ¿Algún problema con eso? Me sentí mareada al escuchar las palabras que Yasmín soltaba con tanta ligereza. Habían cortado su propia salida y se habían metido a mi propiedad sin permiso, con la clara intención de quedarse de forma permanente. Uno de los policías revisó cuidadosamente el interior con mirada aguda y luego se dirigió a mí. Señora, usted no les dio permiso para vivir aquí, ¿correcto? Claro que no. Y por favor, miren esta sala. Más allá de la puerta principal abierta de par en par, se extendía una escena grotesca. La sala, antes elegante, estaba llena de estantes metálicos toscos y decenas de laptops. Cables de comunicación enredados como telarañas ocupaban todo el espacio. Gruesas láminas de aislamiento acústico estaban pegadas a las ventanas con cinta industrial, haciendo que el lugar pareciera exactamente una base de operaciones criminal. Yasmín, ¿qué demonios es todo este equipo? Es solo trabajo.
La gente que no puede hacer dinero con inversiones de suerte como tú tiene que trabajar desesperadamente para sobrevivir. Ya basta. Empaquen esa porquería ahora mismo y lárguense. Mi grito furioso resonó por toda la sala, pero Yasmín solo bufó y se recargó cómodamente en el sillón. Su actitud mostraba un desprecio total por la ley y por la justicia. Ni lo sueñes. Esta es nuestra oficina. ¿O prefieres que te demande por allanamiento? Tenemos derecho a vivir aquí. Ya metimos todas nuestras cosas. Y el hecho de que hayamos estado viviendo aquí desde ayer no se puede borrar. Si cruzas esta línea aunque sea un paso, llamaré a un abogado por violación de derechos humanos. Sin embargo, Yasmín estaba cometiendo un error fatal. Esto era Carolina del Norte. Cuando el propietario legítimo está presente, el abogado tiene documentos que prueban la propiedad y hay evidencia clara de que el inmueble está siendo usado ilegalmente como base de operaciones y dañado, la respuesta policial es implacable. Esta es su última advertencia, declaró el oficial veterano con voz baja pero firme. El propietario exige que se retiren de inmediato. Como no pueden presentar un contrato de arrendamiento legítimo, esto constituye allanamiento criminal en primer grado. Levántense ahora mismo. No te metas conmigo. Ryan estalló de furia y empujó con ambas manos al oficial que dio un paso al frente, golpeándolo en el pecho. En ese instante, el aire en la habitación se congeló por completo. Queda arrestado por obstrucción a la autoridad y agresión a un oficial. No se resista. El policía sometió a Ryan en un instante y lo azotó contra el suelo. El frío clic metálico de las esposas resonó en el silencioso valle montañoso. Suéltame. Esto es un arresto ilegal. Brutalidad policial. Yasmín, ayúdame. ¿Qué crees que estás haciendo, malditos parásitos que viven de los impuestos? Salgan de nuestra casa. Fuera de sí, Yasmín se lanzó al brazo del oficial como una loca y le clavó las uñas. Ah, parece que también la esposa, dijo el policía. Obstrucción a la autoridad. Cálmese y coopere. Yasmín también fue controlada sin dificultad y esposada. Madison, todo esto es tu culpa. Entregar a tu propia familia a la policía. Te maldeciré el resto de mi vida. Vete al infierno. Al infierno van ustedes por convertir la casa de otra persona en una base criminal. Llévenselos de inmediato. No permitan que vuelvan a poner un pie en esta propiedad jamás. Dije esto con frialdad mientras los empujaban dentro de la patrulla, lanzando insultos y amenazas todo el camino. Un silencio, como después de una tormenta, cayó sobre la casa. El sonido de la sirena se perdió a lo lejos y la casa de descanso volvió a quedar en calma. Junto con mi abogado, Michael, subí las escaleras paso a paso y retomé la revisión del estado de la propiedad. La sala de la planta baja estaba en condiciones tan terribles que me daban ganas de apartar la mirada. Las láminas de aislamiento estaban pegadas a las paredes y habían perforado el piso sin permiso para pasar cables. Esto es terrible, dijo Michael. El segundo piso seguramente está igual. Esto va a afectar seriamente el valor de la propiedad. Mientras lo escuchaba, recordé de pronto algo extraño que mi difunta abuela Eleyaner me había dicho antes de morir. Justo antes de fallecer, me apretó la mano con fuerza en la cama del hospital y me susurró. Madison, si llega una tormenta y pierdes de vista todo a tu alrededor, busca ese lugar secreto donde solíamos jugar hace mucho tiempo. Hay una luz escondida ahí para protegerte. Es un lugar que Yasmín nunca encontrará. En ese momento pensé que era solo delirio por la enfermedad. Pero ahora, en medio de esta situación anormal, sus palabras brillaron con claridad en mi mente, recorriéndome la espalda con un escalofrío. Michael, vayamos al ático. Tengo el presentimiento de que algo está escondido ahí. ¿El ático? Aunque el primer piso estaba lleno de equipo electrónico, ahí arriba no había ni un solo cable. Era el lugar más polvoso, y no parece que tu hermana haya subido alguna vez. Precisamente por eso. Atravesamos el dormitorio del segundo piso y subimos por una pequeña escalera tipo escalerilla. En contraste absoluto con la sala de abajo, capas gruesas de polvo se acumulaban ahí. Tosiendo, empujé la pesada puerta y encendí mi linterna. Una cobija vieja, un caballito de madera roto y, en una esquina del cuarto, una sección de tablaroca claramente más nueva y de distinto color. Metí los dedos en la rendija de esa pared y empujé con fuerza.
La madera se desprendió con un crujido y, detrás del aislante, apareció una pesada caja fuerte digital negra, de acabado mate. Aquí está. La abuela realmente escondió algo aquí. Buen hallazgo, pero no sabemos la contraseña. Déjamelo a mí. Puse mis dedos sobre el teclado frío de la caja fuerte. La contraseña es un número que solo mi abuela y yo conocemos. Por más que Yasmín lo intente, nunca lo va a adivinar. Era la conversión numérica del apellido de soltera de mi abuela, nuestro código secreto. 0428. Tecleé los números. Un clic electrónico firme resonó y la cerradura se liberó. Al levantar lentamente la tapa, encontré un enorme montón de documentos perfectamente archivados en su interior. Tomé el expediente de arriba y enfoqué la luz sobre él. En ese instante, la garganta se me cerró del terror. Estas son listas de clientes de fondos de inversión para adultos mayores. Y mira estos registros de transacciones bancarias. Michael tomó los documentos, se acomodó los lentes y los observó con atención. Madison, esto es gravísimo. Cada cuenta fraudulenta que aparece aquí y cada destino sospechoso de transferencia está registrado a tu nombre, con tu número de seguro social, tu dirección anterior e incluso una versión meticulosamente falsificada de tu firma. Sentí como toda la sangre se me iba del rostro. Los archivos contenían un registro completo del fraude organizado que Yasmín y Rayyan habían llevado a cabo, acompañado de notas que parecían los gritos desesperados de sus víctimas. Un total de $800,000 robados a personas de la tercera edad. Todo había pasado por cuentas abiertas a mi nombre, diseñadas con astucia para que pareciera que yo era la mente maestra detrás de todo. Entonces encontramos la prueba definitiva, una nota escrita a mano por Yasmín. Madison tiene muchos bienes, así que un poco de dinero ilegal se va a mezclar sin problema. Aunque Hacienda investigue, podemos insistir en que ella es la líder que opera desde esta casa. Si declaramos que solo éramos cuidadores, quedamos resueltos de por vida. Que los ricos cumplan con sus obligaciones. Sentí náuseas. Mi propia hermana no estaba tratando de protegerme. Planeaba usarme como escudo para sus crímenes y mandarme a prisión. Y al fondo del montón de documentos, estaba el verdadero testamento de mi abuela. A mi querida Madison, me di cuenta de que Yasmín y los demás robaron mis listas de clientes y estaban planeando algo terrible usando tu nombre. Reuní las pruebas en esta caja fuerte, pero mi tiempo se está acabando. No dejaré ni el más mínimo rastro para Yasmín. Te confío todos mis bienes. Por favor, revela la verdad. Nunca perdones a los monstruos que llevan la piel de la familia. Hasta el último momento de su vida, mi abuela había estado reuniendo pruebas en este ático polvoriento para protegerme. Gracias, abuela. Michael, antes de contactar a los investigadores federales, hay algo en lo que necesito que me ayudes. Vamos a planear cómo borrarlos por completo de la sociedad. A la mañana siguiente, estaba sentada frente a un viejo amigo, Daniel Morales, investigador especial del IRS, en un café tranquilo del centro de Asheville. Era el sabueso más implacable del gobierno, un hombre que había destapado incontables crímenes financieros complejos. Esto es mucho más perverso de lo que imaginé. Madison. Explotación de adultos mayores, fraude electrónico organizado y robo agravado de identidad en tu contra. Las pruebas son irrefutables. Los resultados de la investigación preliminar que Daniel me presentó solo avivaron más mi enojo. Escondieron el dinero robado de las víctimas en cuentas a tu nombre, y luego se dieron la gran vida usando tarjetas emitidas a tu nombre. Un crucero de lujo a las Bahamas, bolsas Hermès, el Tesla más reciente. Todo está registrado como compras hechas por Madison Burke. Tu historial crediticio está completamente destruido y ahora apareces como sospechosa en delitos financieros. Si esto continúa, todos tus bienes podrían ser congelados. La sangre se me fue del rostro. Mi propia hermana me había convertido en papel en una estafadora ambiciosa. Mientras ella y su esposo vivían como reyes con el dinero robado a sus víctimas, abuelitas llorando por los ahorros de la universidad de sus nietos, ellos se daban la gran vida usando mi nombre. Daniel, dime cómo acabarlos por completo. Quiero que prueben un nivel de desesperación tan profundo que no puedan poner ni una sola excusa. Daniel sonrió con valentía y colocó sobre la mesa una grabadora compacta de alto rendimiento. Mientras una de las partes de su consentimiento, grabar es legal.
Vamos a atraerlos de vuelta a esa casa una vez más. Les diremos que encontramos un segundo fideicomiso oculto que tu abuela dejó. Si les dices que se necesitan firmas para recibirlo, esos dos tontos van a morder el anzuelo. Asentí con firmeza al plan de Daniel. Guiaría la confesión con cuidado, adaptándome a cada momento. Entendido. Vamos a preparar el escenario perfecto, uno que los haga presumir tanto su inteligencia que no puedan cerrar la boca. Esto no era una negociación. Era un ritual de ejecución diseñado para que ellos mismos se mandaran directo a prisión federal con sus propias palabras. Con los dedos temblorosos, le envié un mensaje a Yasmín, que acababa de salir bajo fianza. Perdón por haberme alterado ayer. Después de hablar con mi abogado, encontramos otra cuenta oculta que dejó la abuela. Es una suma importante. Tú también tienes derecho a una parte. Hablemos mañana en la casa. También invité a mamá. A la tarde siguiente, el aire alrededor de la casa de descanso en Asheville estaba frío y extrañamente quieto. Extendí sobre la mesa de la sala los documentos falsos del fideicomiso que Daniel y Michael habían preparado y esperé en silencio. Pronto, el rugido tosco de un motor triturando grava resonó afuera y un auto rentado se detuvo. Yasmín y Ryan bajaron, completamente distintos a como estaban cuando los arrestaron días antes, usando lentes de diseñador y entrando a la casa con la arrogancia de vencedores. Madison, parece que por fin entendiste. Entregar a tu propia familia a la policía. Estabas fuera de ti. Pero una cuenta oculta que dejó la abuela. Eso lo cambia todo. Si hubieras dicho eso desde el principio, Ryan no se habría puesto tan violento. Yasmín lo dijo con tono triunfal apenas entró a la sala. Detrás de ella, nuestra madre la siguió, con una expresión extrañamente animada. Siéntense. Hablamos ahora. Reprimiendo mis emociones, señalé los documentos falsos. Para recibir este fondo, hay que aclarar una investigación del IRS. Como usaron mi nombre sin permiso, ahora hay sospechas de lavado de dinero. Si esto sigue así, no solo esta herencia, sino todos mis bienes podrían ser confiscados. El rostro de Yasmín se puso pálido al instante. ¿Confiscados? ¿El dinero que por fin vamos a recibir? No lo voy a permitir. Exacto. Por eso voy a presentar una declaración corregida falsa, diciendo que era un negocio que manejaba por debajo del agua. Así el dinero puede pasar como ingreso legítimo. Pero para evitar la confiscación, necesito todos los detalles. Cuándo se movió el dinero, de quién vino, cómo y cuánto. Necesito todo para que los papeles queden perfectos. Nuestra madre también se inclinó hacia adelante, atraída por la promesa de la herencia. Así es, Yasmín. Madison está diciendo que ella cargará con la culpa, así que dile todo. Es la forma más rápida de que todos terminemos felices. Para ese momento, Yasmín había olvidado por completo cualquier duda. Cegada por la enorme herencia que tenía frente a ella como una zanahoria, perdió toda cautela. Está bien, voy a ser honesta. Empezamos a abrir cuentas a tu nombre hace 2 años. La grabadora oculta ya estaba capturando cada palabra de su caída. Los viejitos son increíblemente indefensos cuando confían en alguien, dijo Yasmín con el tono de una empresaria exitosa. En mi bolsillo, el dispositivo seguía registrando cada palabra repugnante sin perder una sola. El método era simple. De la vieja lista de clientes de la abuela, filtramos a los que tenían dinero, vivían solos y ya no pensaban con claridad. Luego los contactábamos con un nombre muy convincente. Madison Burke, Asesoría en Inversiones Inmobiliarias. Tu nombre es conocido en el sector y, más importante aún, está limpio. Así que nadie dudaba, añadió Ryan con orgullo. Las cuentas puente que abrimos con tu seguro social resultaron ser la máquina perfecta para lavar dinero. El dinero que enviaban las víctimas pasaba primero por ahí, y luego se mandaba a cuentas de Bitcoin en el extranjero. Aunque la policía oliera algo raro, la titular eras tú. Solo parecería que una hermana rica estaba culpando a su hermana pobre. Un plan perfecto, ¿no? Ambos soltaron una carcajada. Pero juntar hasta $800,000 debió ser difícil, ¿no? Pregunté. Yasmín bufó con suficiencia. Difícil. Para nada. La señora Collins dijo que era el fondo universitario de su nieto, pero cuando le ofrecimos una inversión garantizada, lloró de felicidad y firmó de inmediato.
Esos viejos estúpidos nunca supieron que su dinero se convirtió en nuestros viajes a las Bahamas, el Tesla nuevo y mis bolsas Hermès. Al final, el dinero no debería usarlo quien lo tiene, sino quien es inteligente. Ryan se inclinó hacia adelante, acelerando la confesión. Usar tu casa como oficina nos ahorró la renta y usar tu crédito nos permitió mover grandes cantidades. Tu nombre era el camuflaje perfecto. Sobre este fideicomiso también, si firmas como la mente maestra, creo que podemos darte un 10%. Descuento familiar. ¿10%? Me incriminaron y se robaron $800,000. ¿Y yo solo recibo el 10%? No seas avariciosa. Ya tienes más que suficiente, ¿no? Esto es redistribución de la riqueza. Su confesión no pudo ser más perfecta. Motivo, método, detalles de las víctimas y una admisión clara de que me habían tendido una trampa deliberadamente. Me puse de pie con calma, me quité los lentes de sol y los miré con una frialdad absoluta. Gracias. Quería escuchar esas palabras directamente de su boca. Ahora todo se acabó. ¿Qué? ¿Y esa cara? Apúrate y firma. Saqué mi teléfono y dije brevemente. Ya lo escucharon todo. Entren. En el instante en que mi señal resonó en la sala, la puerta principal fue derribada con un estruendo ensordecedor. FBI. Nadie se mueva. Manos arriba. Entre gritos furiosos, varios hombres y mujeres con chalecos tácticos irrumpieron en la casa. En sus espaldas se leía claramente, FBI e IRSCI. Al frente venía Daniel Morales, el mismo hombre que había estado sentado frente a mí en el café minutos antes. Mostró su placa y clavó una mirada helada en Yasmín y Ryan, paralizados. ¿Qué es esto?, gritó Yasmín, casi cayéndose de la silla. Madison, ¿qué significa esto? Ryan dejó caer el vaso de whisky que tenía en la mano y el líquido ámbar se derramó sobre la alfombra. Les dije que no se movieran. Cada palabra de su confesión ha sido grabada en tiempo real bajo investigación federal. Daniel habló con calma y señaló el pequeño receptor sobre la mesa. Lo que había estado oculto contra mi pecho no era solo una grabadora, sino un transmisor en vivo que enviaba el audio directamente a las patrullas donde los agentes estaban esperando. No puede ser, nos estabas grabando. ¡Qué sucio! Tenderle una trampa a tu propia familia así. ¿Qué tan bajo puedes caer? El rostro de Yasmín se puso rojo de furia mientras se lanzaba hacia mí, pero una agente femenina le torció el brazo al instante, se lo colocó detrás de la espalda y le estampó la cara contra la mesa. Yasmín Burke y Ryan Burke quedan arrestados por violaciones a la Ley de Prevención del Abuso a Personas Mayores, fraude electrónico y robo agravado de identidad. Tienen derecho a guardar silencio, pero las confesiones que acaban de hacer serán presentadas como evidencia ante la corte. En ese momento, la sala se convirtió en un infierno de caos y gritos. Espera. Yo no tuve nada que ver con esto. Chase planeó todo. No mientas, Yasmín. Tú fuiste la que trajo la lista de clientes. Hace apenas unos minutos posaban como socios invencibles, pero en cuanto las esposas hicieron clic, comenzaron a echarse la culpa desesperadamente. La escena era patética, casi ridícula. Nuestra madre se había desplomado en una esquina de la habitación, sentada como si las piernas ya no la sostuvieran. Agente Daniel, por favor espere. Esto es un asunto familiar. Debe haber algún malentendido. Madison, detén esto. Vas a manchar el apellido Burke. Respondí la súplica temblorosa de mi madre con una mirada helada. Mamá, ya es demasiado tarde. Se jactaron con su propia boca de robar los ahorros universitarios de los nietos de personas mayores y de intentar echarme la culpa a mí. La reputación que querías proteger fue arrastrada por el lodo por sus propias manos. Entre gritos y sollozos, Yasmín fue arrastrada hacia la puerta principal. Observé en silencio cómo las luces intermitentes de las patrullas se los tragaban por completo. Varios meses después del arresto, se llevó a cabo el juicio en la Corte Federal de Asheville. Yasmín y Ryan, sentados en el banquillo de los acusados, no conservaban ni rastro de su antigua arrogancia. La detención había endurecido sus rostros y vestían trajes baratos y mal ajustados. Hasta el final insistieron en la patética excusa de que solo se trataba de préstamos familiares. Pero la grabación decisiva de su confesión, presentada por el fiscal federal, lo destruyó todo. El juez dictó sentencia con una voz fría e implacable.
La acusada Yasmín Burke es declarada culpable como autora principal de violaciones a la Ley de Prevención del Abuso a Personas Mayores, fraude electrónico y robo agravado de identidad, delitos de extrema malicia. Por lo tanto, se le sentencia a 5 años de prisión federal. En cuanto al cómplice, Ryan Burke, se le impone una sentencia de 12 meses de libertad condicional. Además, se ordena la restitución total a las víctimas. 5 años. Esto es mentira. Solo movimos $800,000. No hay forma de que deba ir a prisión. Yasmín gritó en la sala, pero la realidad no tuvo piedad. Además, sus bienes fueron liquidados por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Cada castillo de arena que habían construido con dinero robado fue expuesto a la luz del día y se derrumbó. El Tesla más reciente comprado con préstamos a mi nombre, las bolsas Hermès que llenaban su closet y los relojes Rolex valuados en miles de dólares fueron confiscados uno tras otro y enviados a subasta. Madison, por favor no vendas ese reloj. ¿Sabes cuánto me costó conseguirlo? En la sala de visitas del centro de detención, Yasmín se aferró a mí suplicando. Le respondí con frialdad. No trabajaste para conseguirlo. Solo robaste el patrimonio que mujeres como Sophia Collins protegieron durante toda su vida. Todo va a regresar a donde pertenece. No te aferres ni un milímetro. Tu supuesto éxito fue una mentira construida sobre el sufrimiento de otros. Los fondos obtenidos de los bienes confiscados fueron distribuidos, bajo supervisión federal, entre 6 víctimas. Del daño total de $800,000, aproximadamente el 30% les fue devuelto. Tiempo después, visité la casa de una de las víctimas, la señora Sophia Collins. Madison, muchas gracias. El fondo universitario de mi nieto regresó. Ya había perdido la esperanza, pero ahora puede volver a perseguir sus sueños. Al sentir el calor de sus manos aferradas a las mías entre lágrimas, lo supe con certeza. Descubrir la verdad en esa casa aquel día fue la acción más valiosa que he tomado en toda mi vida. Madison, espera. No te vayas. Quien me alcanzó al salir por las pesadas puertas del juzgado fue mi madre. Su rostro estaba deformado por el llanto y no quedaba rastro de la mujer digna que había sido meses atrás. Pero lo que salió de su boca no fue una disculpa, sino una acusación egoísta y devastadora. Si hubieras cambiado tu testimonio y aceptado un acuerdo, la vida de Yasmín podría haberse salvado. ¿No tienes ni un poco de compasión? ¿De verdad crees que puedes ser feliz después de mandar a tu propia familia al infierno? Me detuve y me giré lentamente. Mamá, dime solo una cosa. ¿De verdad no dudaste ni un solo segundo, hasta que arrestaron a Yasmín, de que hubiera robado mi identidad y estafado a personas mayores? Cuando viste ese estilo de vida tan ostentoso, ¿no te pareció extraño? Ante mi pregunta, mi madre torció el rostro y gritó como escupiendo las palabras. Claro que no dudé. Simplemente asumí que tú, siendo exitosa, estabas ayudando a tu hermana. Pensé que eso era la familia apoyando a la familia. Y aún así, sin siquiera hablar conmigo, la entregaste a extraños como el FBI y la policía. Si me hubieras consultado, podríamos haber arreglado esto en silencio, dentro de la familia. En cambio, lo sacaste todo a la luz y pisoteaste el orgullo de nuestra familia con tus propias manos. En el instante en que escuché esas palabras, algo dentro de mí se derrumbó con un ruido seco y desapareció para siempre. Para mi madre, mi hermana y yo nunca importamos realmente. Lo único imperdonable para ella era haber perdido la oportunidad de encubrir la vergüenza familiar y que quedara expuesta ante el mundo. ¿Orgullo? ¿Qué orgullo puede haber en una familia que roba a los ancianos y le echa la culpa a su propia hija? Mamá, la familia de la que hablas intentó destruirme. Los únicos que me protegieron fueron mis amigos. Daniel, que ni siquiera es familia de sangre, y Michael, mi colega. Y aún sabiendo la verdad, me culpas por no encubrir un crimen. Ya no tienes derecho a llamarte mi madre. Saqué de mi bolsa una copia del verdadero testamento de mi abuela, el que había encontrado en el ático, y se lo presioné contra el pecho. La abuela lo vio todo venir. Por eso me confió las pruebas para cortar todo lazo con ustedes. Mamá, esto también es un adiós para ti. Quédate enterrada en ese pasado oscuro junto con tu supuesta dignidad familiar. Ignorando los gritos de mi madre a mis espaldas, caminé hacia el estacionamiento sin volver la vista ni una sola vez. Ese mismo día bloqueé toda forma de contacto con mi madre,
Yasmín Irayan. A través de mi abogado, también envié una notificación legal prohibiendo cualquier contacto futuro. Cuando los días tormentosos pasaron, el silencio volvió a las montañas de Asheville. La casa tipo A que había heredado de mi abuela fue vendida rápidamente una vez que se levantó la orden de preservación de pruebas. Irónicamente, el ático, al que Yasmín y los demás llamaban sucio y jamás se acercaron, fue la única parte de la casa que permaneció intacta y hermosa. Una joven pareja que fue a ver la propiedad se enamoró de inmediato de la habitación secreta del ático, diciendo que era perfecta como estudio oculto, y la venta se cerró por el precio completo. El dinero de la venta fue depositado en mi cuenta. Eran fondos para mi futuro, dinero que mi abuela protegió con su propia vida. Con ese dinero compré una pequeña casa en un lugar tranquilo, lejos del bullicio de Charlotte, una nueva base para mi vida. Ahí ya no había una familia dispuesta a sacrificarme por su propio beneficio. Años después del incidente, escuché rumores sobre cómo les había ido. Yasmín sigue encerrada tras los muros grises de una prisión federal. La mujer que antes presumía bolsas de lujo y bebía vino fino ya no existe. Ahora pasa sus días con un uniforme naranja, comiendo en charolas de plástico frío. En prisión, haber sido una estafadora élite no significa absolutamente nada. Hoy limpia pisos, temblando de miedo ante reclusas mucho más fuertes que ella. El destino de su esposo Ryan es aún más miserable. Con antecedentes penales y bajo libertad condicional, no ha podido conseguir un trabajo decente y ahora va de una obra de construcción a otra como jornalero, en lo más bajo de la sociedad. Nunca fue realmente leal a Yasmín. En cuanto se dictó su encarcelamiento, la abandonó sin miramientos y pidió el divorcio. Ahora, sin dinero, apenas logra juntar lo suficiente para pagar la renta de un departamento destartalado. Y luego está mi madre. La reputación familiar que valoraba por encima de todo fue arrastrada por el lodo y los rumores se propagaron rápido. Sus amistades se fueron alejando una por una. Hoy vive completamente sola, gastando los pocos ahorros que escaparon a la confiscación, encerrada en una habitación oscura con las ventanas cerradas, maldiciendo mi nombre, o eso he oído. En cuanto a mí, la restauración de mi historial crediticio avanzó sin problemas. Mi nombre como inversionista inmobiliaria volvió a consolidarse como el de una socia confiable. En silencio, le hablo en mi corazón a la foto sonriente de mi abuela que está sobre la chimenea de mi nueva casa. Abuela, gracias. Aquello que quisiste proteger, ahora de verdad lo he heredado.